Las estructuras y artefactos antiguos son de especial interés para la ciencia, ya que revelan detalles sobre la cultura, la religión y la vida cotidiana de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Sin embargo, a veces estos hallazgos generan más preguntas que respuestas. En este video, les presento una selección de estructuras antiguas enigmáticas cuyo propósito ni siquiera los científicos pueden explicar. Disfruten viendo. En un bosque cerca del pueblo japonés de Asuka, en la prefectura de Nara, se encuentra un objeto inusual conocido como el barco de piedra de Masuda. Nadie sabe con certeza cuándo apareció este objeto en el lugar, pero según los habitantes locales, existía mucho antes de que se fundara el pueblo. El barco de piedra de Masuda es un gran monolito de granito que pesa alrededor de 700 toneladas. Su nombre no es casual, ya que su forma recuerda a un barco volteado. Curiosamente, cerca del lugar donde se encuentra el monolito, alguna vez existió un lago llamado Masuda. Sin embargo, este objeto no puede ser un barco real. Los científicos llevan mucho tiempo intentando desentrañar el misterio del monolito. Hasta ahora, han surgido dos teorías principales sobre su propósito. La primera sugiere que el barco de piedra de Masuda era un monumento funerario, aunque su forma es atípica para Japón. No obstante, hasta la fecha no se han encontrado pruebas ni leyendas que indiquen quién pudo haber sido enterrado allí. La segunda teoría propone que el barco de piedra de Masuda podría haber sido un antiguo instrumento para observaciones astronómicas. Esta hipótesis se basa en una característica interesante. La línea de la cresta en la cima de la colina donde se encuentra el monolito es paralela a la cordillera de Asuka y se alinea con el atardecer en el día que marcaba el inicio de la temporada agrícola en Japón. Lamentablemente, ninguna de estas teorías ha sido probada, por lo que el misterio del barco de piedra de Masuda sigue sin resolverse. Saqqara es una antigua necrópolis ubicada cerca de Memphis, la capital del antiguo Egipto. Allí se encuentran 11 pirámides reales, entre ellas la pirámide escalonada de Zoser, construida durante la tercera dinastía. Las pirámides sirvieron como tumbas de los faraones desde la cuarta dinastía, incluyendo a Teti y Pepi I. Las excavaciones en Saqqara han producido numerosos hallazgos fascinantes, algunos de los cuales son tan misteriosos que su propósito sigue siendo un enigma. Uno de estos descubrimientos fue realizado en 1851 durante una expedición dirigida por el renombrado egiptólogo francés Auguste Mariette. Cerca de la pirámide de Zoser, Mariette descubrió catacumbas funerarias dedicadas a los toros sagrados Apis. Dentro del santuario había una red de túneles que se extendía aproximadamente 7 kilómetros. Allí, Mariette encontró 24 cajas de granito negro. El egiptólogo quedó impresionado por la precisión con la que se habían fabricado. Las paredes de las cajas estaban perfectamente ajustadas y pulidas, tanto por dentro como por fuera. Debido a los numerosos huesos de animales encontrados en la necrópolis, Mariette supuso que las cajas de granito se utilizaban como objetos rituales para contener los restos de los toros. Sin embargo, algunos expertos afirman que los egipcios no poseían la tecnología necesaria para trabajar el granito con tal precisión. El escritor y ufólogo Erich von Däniken llegó a sugerir que los sarcófagos fueron fabricados por extraterrestres y utilizados para encerrar monstruos. En realidad, existen muchas teorías sobre el propósito de estas cajas de granito negro, pero ninguna ha sido probada. Por ello, este descubrimiento sigue siendo uno de los más misteriosos de Egipto. La iglesia de San Jorge se encuentra en el corazón de la ciudad etíope de Lalibela. Es una de las 11 antiguas iglesias monolíticas de la ciudad. La iglesia de San Jorge no es solo un templo, sino una maravilla arquitectónica única, tallada en roca y envuelta en numerosas leyendas y misterios. La primera característica destacable de esta iglesia es su forma. Vista desde arriba, es evidente que fue construida en forma de cruz. Las dimensiones de la cruz son de 12 por 12 metros. La altura de la iglesia también es de 12 metros, y el pozo que la rodea mide 25 por 25 metros. Las paredes están decoradas con cornisas, y el techo plano cuenta con un ornamento en forma de cruz. Otra sorprendente particularidad es cómo se construyó.
La iglesia fue mandada a construir en el siglo XII por el rey Lalibela, quien soñaba con crear una nueva Jerusalén. Según la leyenda, el rey ordenó erigir esta iglesia como muestra de gratitud por haberse recuperado de una grave enfermedad. Fue tallada completamente en una masa sólida de toba volcánica roja. Su construcción tomó más de 20 años. La iglesia de San Jorge forma parte de la roca circundante. Su techo está al nivel del suelo, y solo se puede acceder al interior a través de un túnel excavado en la roca. Sin embargo, no es solo la arquitectura lo que hace especial a esta iglesia. Los locales cuentan numerosas leyendas sobre milagros ocurridos allí. Según una de ellas, durante la construcción, los trabajadores se encontraron con aguas subterráneas que amenazaban con inundar la iglesia. El rey Lalibela oró a San Jorge, y milagrosamente el agua retrocedió, dejando la iglesia intacta. Otra leyenda dice que en varias ocasiones la iglesia estuvo inundada, pero las aguas siempre retrocedían, dejando el templo ileso. En honor a esta historia, cada año, durante la fiesta de San Jorge, los locales realizan una ceremonia en la que se dice que la iglesia se sumerge en agua y luego emerge nuevamente. La iglesia de San Jorge en Lalibela es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y atrae a miles de turistas y peregrinos de todo el mundo, quienes llegan para admirar esta maravilla y sentir la atmósfera de misticismo y santidad que la envuelve. El complejo de Borobudur está ubicado en la provincia de Java Central, en Indonesia. Fue construido en el siglo IX de nuestra era, durante el reinado de la dinastía Sailendra, cuando el budismo era la principal religión de la isla de Java. A pesar de tener más de 1200 años, Borobudur sigue impresionando por su grandeza y belleza. Borobudur fue construido con 2 millones de bloques de piedra como una gigantesca estupa en forma de mandala, con 8 niveles. 5 de ellos tienen forma cuadrada y los otros 3, forma circular. Cada nivel simboliza un paso en el camino espiritual según el budismo. El primer nivel representa el mundo de los deseos físicos. Los siguientes 4 simbolizan la lucha contra esos deseos. Los 3 superiores representan la aproximación al nirvana, y la estupa central simboliza la consecución del nirvana. La estupa se encuentra sobre una base cuadrada de 118 metros por 118 metros. Las paredes de los niveles están decoradas con 1460 bajorrelieves que narran escenas de la vida de Buda y epopeyas religiosas. En la cima del templo hay 504 estatuas de Buda. A lo largo de su historia, Borobudur ha enfrentado numerosos desafíos. El primero ocurrió en el año 1006 cuando, tras una erupción catastrófica del volcán Merapi, el templo quedó sepultado bajo cenizas volcánicas y fue olvidado durante siglos. En 1814, durante la Guerra Anglo-Holandesa, Borobudur fue redescubierto por los holandeses y restaurado. En 1882, hubo propuestas para demoler el templo y trasladar parte de las estatuas a un museo, pero los budistas lograron preservarlo. Hasta mediados del siglo XX, Borobudur sufrió daños por terremotos y bombardeos. Sin embargo, los creyentes afirman que un espíritu divino le otorgó vida eterna. Hoy, este templo único está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y figura en el libro Guinness de los Récords como el monumento arqueológico budista más grande del mundo. Puma Punku es uno de los monumentos arqueológicos más únicos y enigmáticos de la época precolombina. Situado en los Andes de Bolivia, este sitio a menudo se llama el rompecabezas de los dioses. Y no es de extrañar. La arquitectura de Puma Punku es realmente impresionante. Puma Punku destaca por su increíble complejidad. Los bloques de piedra tallados con precisión y los marcos de puertas están ensamblados con tal exactitud que incluso los constructores modernos se asombran. Además, las piedras no muestran marcas visibles de herramientas, lo que hace que su origen sea aún más misterioso. Se cree que los incas descubrieron esta estructura megalítica en la década de 1470, cuando llegaron a estas tierras para expandir su territorio. Tan impresionados estaban con el lugar que lo declararon como el sitio donde el dios Viracocha creó a los primeros humanos, considerados los antecesores de todas las naciones del mundo. Sin embargo,
quién construyó Pumapunku y cuándo sigue siendo un enigma. Los científicos han estudiado Pumapunku durante décadas, pero aún no han podido resolver sus misterios. Incluso los resultados de los análisis de radiocarbono varían. Algunas investigaciones indican que fue construido entre los años 500 y 600 de nuestra era, mientras que otros estudios sugieren que podría haber sido erigido hace 17.000 años, lo cual parece casi fantástico. Otro aspecto sorprendente de Pumapunku es su sistema de irrigación, con orificios y canales cuidadosamente tallados en algunos bloques de piedra para el drenaje de agua. Estos elementos superan las habilidades de construcción conocidas de los incas y otros pueblos de la región. El propósito de esta estructura megalítica sigue siendo desconocido, lo que convierte a Pumapunku en una de las mayores incógnitas de la antigüedad. Sacsayhuamán es una de las atracciones más enigmáticas de la era incaica. Las ruinas se encuentran en las cercanías de la antigua ciudad de Cusco, en Perú, a una altitud de aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar. Uno de los mayores misterios de Sacsayhuamán está relacionado con las enormes piedras utilizadas en su construcción. Algunas pesan hasta 300 toneladas, y sigue siendo un enigma cómo los incas pudieron mover y trabajar estos enormes bloques sin tecnologías modernas. Además, estas piedras están tan perfectamente ajustadas que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas, y no se utilizó ningún tipo de mortero en su construcción. Otra característica sorprendente de la fortaleza son sus muros en zigzag, que, según se cree, se construyeron utilizando conocimientos astronómicos de los incas. Algunos investigadores afirman que la disposición de los muros está alineada con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Esto indica que los incas tenían un profundo conocimiento de astronomía e ingeniería. El propósito exacto de muchas de las estructuras dentro de la fortaleza sigue siendo desconocido. Los habitantes locales aún creen que Sacsayhuamán posee energía espiritual y es un lugar sagrado. Según los registros históricos, la construcción de la fortaleza tuvo lugar entre los años 1438 y 1508 de nuestra era. Sin embargo, algunos historiadores consideran que Sacsayhuamán fue construida mucho antes. Los partidarios de teorías conspirativas creen incluso que los incas recibieron ayuda de civilizaciones extraterrestres para construirla. Esta idea surge de la incredulidad de que los incas pudieran transportar y ensamblar manualmente enormes bloques con tal precisión. En la isla de Pascua, situada en territorio chileno, se encuentra una atracción fascinante que atrae a miles de turistas de todo el mundo: los moai. Estas son enormes estatuas monolíticas que representan figuras humanas. La mayoría de ellas están talladas en basalto andesítico, extraído cerca del volcán Rano Raraku. Las estatuas tienen una altura promedio de 5 metros y algunas pesan hasta 18 toneladas. En total, hay 887 de estas esculturas en la isla. Se cree que los moai fueron creados por los habitantes originarios de la isla, los Rapa Nui, entre los siglos XIII y XVI de nuestra era. Para tallarlas, solo se utilizaron herramientas de piedra y el esfuerzo de numerosos ayudantes. Este hecho asombra y desconcierta, ya que el peso de estas estatuas, que a veces alcanza varias decenas de toneladas, hace que su transporte por la isla sea un misterio. Los Rapa Nui consideran los moai como estatuas sagradas. Según las leyendas, estas estatuas albergan los espíritus de sus ancestros, dotados de poderes sobrenaturales. Cuando alguien moría, su familia tallaba un moai, y el espíritu del fallecido se alojaba en la estatua, otorgándole poder. Se pueden encontrar moai por toda la isla de Pascua, a menudo agrupados en plataformas ceremoniales. Los locales creen que estas plataformas son portales hacia el más allá. Entre los conjuntos más famosos están Ahu Tongariki, que cuenta con 15 estatuas, y Ahu Akibi, compuesto por 7 estatuas de 18 toneladas cada una, orientadas hacia el océano. El Parque Nacional Rapa Nui, que alberga todos los moai, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los científicos aún no han logrado explicar cómo los Rapa Nui transportaron estos enormes monolitos por la isla. Durante siglos, los habitantes del condado de Longyu
En la provincia china de Zhejiang, creyeron en una leyenda que afirmaba que uno de sus lagos no tenía fondo. En 1992, decidieron comprobarlo. Utilizando una bomba, drenaron el agua del lago y encontraron depresiones misteriosas similares a grutas. Las investigaciones revelaron que debajo del lago había un complejo de cuevas con 24 cámaras separadas, talladas a mano en roca de lutita en torno al año 200 antes de nuestra era. Cada cámara tiene un área promedio de más de 1000 metros cuadrados, con techos de hasta 30 metros de altura. En total, la superficie del complejo supera los 30.000 metros cuadrados. Este hallazgo sorprendió a los científicos, ya que excavar cuevas de este tamaño en la antigüedad parece increíble. Una de las mayores incógnitas de las cuevas de Longyu es la falta de referencias históricas sobre su construcción, a pesar del esfuerzo y los recursos que debieron invertirse en ellas. Además, las paredes y techos presentan finas marcas, que algunos consideran huellas de herramientas avanzadas. Estas características han llevado a especular que la dinastía Qin construyó estas cuevas en secreto, tal vez con ayuda de seres extraterrestres. Aunque esta teoría parece improbable, no hay explicaciones concluyentes sobre cómo los chinos antiguos pudieron tallar estas enormes cuevas a mano. Los científicos, sin embargo, creen que una gran cantidad de trabajadores permitió realizar esta hazaña. Las marcas en las paredes podrían haber surgido debido a cambios climáticos y fluctuaciones de temperatura. Hoy en día, los turistas pueden visitar 5 de las cuevas, donde se realizan excursiones y eventos culturales, incluidos conciertos, gracias a la excelente acústica de las cámaras. Para las civilizaciones antiguas, las estrellas y el sol no eran simplemente objetos celestes, desempeñaban un papel clave en la construcción de estructuras. Los arquitectos de la época dotaban a sus monumentos de un profundo simbolismo, vinculando su arquitectura con fenómenos astronómicos. Cada constelación y cada estrella tenía un significado específico y podía servir como guía para la construcción de templos y pirámides. Por ejemplo, las grandes pirámides de Giza no solo están alineadas con una precisión impresionante respecto a los puntos cardinales, sino que también reflejan la disposición de las estrellas en la constelación de Orión. Curiosamente, este hecho solo se descubrió en tiempos modernos gracias a investigaciones científicas. Otra civilización conocida por sus estructuras simbólicas fue la maya. Por ejemplo, el templo en Chichén Itzá, conocido como el Castillo, fue diseñado para que durante los equinoccios la luz del sol iluminara un relieve en forma de serpiente en las escaleras de la pirámide, creando la ilusión de que una serpiente desciende por ellas. Este edificio sigue impresionando no solo por su majestuosidad, sino también por el profundo conocimiento astronómico de los mayas. Los incas también prestaban atención a las estrellas y al sol al construir sus ciudades y templos. Por ejemplo, Machu Picchu fue diseñado teniendo en cuenta eventos astronómicos. Sus principales edificios y terrazas están orientados hacia los solsticios y los equinoccios, permitiendo a los incas celebrar importantes festividades y rituales relacionados con los ciclos naturales. Hay innumerables ejemplos de estructuras antiguas similares, lo que subraya la importancia de los cuerpos celestes para las civilizaciones antiguas. Las estrellas y el sol imbuían estas estructuras de un profundo significado filosófico y espiritual. Nan Madol es un pequeño archipiélago situado en el Océano Pacífico, cerca del estado micronesio de Pohnpei. Este archipiélago es considerado uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, y aquí te contamos por qué. Nan Madol está formado por 92 pequeñas islas que contienen las ruinas de antiguas estructuras. En este lugar se pueden encontrar megalitos de basalto, columnas y construcciones religiosas. Es probable que Nan Madol haya sido un importante centro religioso. La isla principal del archipiélago, Nan Douwas, funcionaba como fortaleza defensiva, mientras que la isla de Ided era el principal sitio para rituales religiosos, ya que allí se encontraba el templo más grande. ¿Quién construyó estas estructuras y cuándo lo hizo? Sigue siendo un enigma.
Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que Nan Madol fue construido por los micronesios bajo el mandato de la dinastía Saudeleur entre los siglos XIII y XV. Sin embargo, después de las investigaciones realizadas por el arqueólogo neozelandés John Brown, esta teoría comenzó a generar muchas dudas. Brown estimó que para construir una ciudad de esta magnitud, habrían sido necesarios al menos 10.000 trabajadores, una cifra que excede la población bajo el control de la dinastía Saudeleur. Además, en las propias islas no hay depósitos de basalto, lo que significa que el material tuvo que ser transportado desde otros lugares. Pero lo más interesante es que varias de las islas quedaron sumergidas hace aproximadamente 12.000 años, y ya en esa época comenzaron a aparecer construcciones en el sitio. Es difícil de creer, pero los resultados de estas investigaciones sugieren que Nan Madol fue construido hace más de 12.000 años. Esto implica que la dinastía Saudeleur simplemente descubrió estas estructuras, las reutilizó para sus propios fines, y luego construyó nuevos palacios y templos. Nan Madol sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Los científicos aún debaten si fue construido por la dinastía Saudeleur o por civilizaciones antiguas y avanzadas de las cuales todavía no sabemos nada. Seguramente han oído hablar de la Atlántida. La existencia de esta legendaria ciudad sigue siendo objeto de debate, ya que nunca se han encontrado pruebas. Sin embargo, en 1986, cerca de la isla Yonaguni, un buzo japonés llamado Aratake descubrió una estructura peculiar. Este objeto, conocido como el monumento Yonaguni, es una formación rocosa que recuerda a una pirámide escalonada de más de 42 metros de altura. Aratake quedó sorprendido al ver terrazas rectangulares y salientes perfectamente definidas y concluyó que se trataba de una construcción artificial. Aunque la noticia se propagó por todo el mundo, los primeros estudios detallados del monumento comenzaron en 1997, con 2 expediciones organizadas. La primera fue financiada por el empresario japonés Yasuo Watanabe y liderada por el experto en antigüedades Graham Hancock. Tras el estudio, los investigadores concluyeron que el monumento es una formación natural, resultado de la fractura del arenisca a lo largo de planos. Sin embargo, Hancock también reconoció la presencia de rastros de trabajo manual. La segunda expedición fue dirigida por Masaki Kimura, profesor de geología marina y sismología, quien dedicó 10 años al estudio del monumento. Durante su investigación, Kimura descubrió varios artefactos, incluidos piedras con símbolos, herramientas primitivas y un bajorrelieve que representaba a un animal similar a un toro. Estas pruebas llevaron al profesor a afirmar que el monumento Yonaguni es de origen humano. Según Kimura, era parte de una gran ciudad de una civilización antigua que fue sumergida. La edad estimada del monumento es de unos 16.000 años, según estudios de estalactitas en una cueva submarina cercana, que se formaron antes de que el mar cubriera la región. Sin embargo, su verdadero origen sigue siendo un enigma. Algunos creen que fue construido por extraterrestres, mientras que otros lo consideran parte de la Atlántida perdida. La ciencia rechaza estas ideas y clasifica el monumento Yonaguni como una formación natural. En las cercanías de la comuna de Goseck, en Alemania, se encuentra uno de los objetos más enigmáticos del país, el Círculo de Goseck. El Círculo de Goseck fue descubierto en 1991, cuando investigadores que estudiaban los campos locales desde un avión notaron un extraño objeto circular. En ese momento, ni siquiera sospechaban que se trataba de una estructura antigua que había permanecido oculta durante milenios. En 2002, bajo la dirección de François Berthemés y Peter Beale, se organizó una expedición para estudiar el Círculo de Goseck. La estructura resultó ser más compleja de lo esperado. Consistía en varios fosos concéntricos, con un diámetro de 75 metros, y 2 empalizadas de madera que formaban enormes puertas orientadas hacia el sureste, suroeste y norte. Probablemente, el círculo era parte de un complejo más grande, pero ¿cuál era su propósito?
Cuando los científicos determinaron que el Círculo de Gözek fue construido alrededor del año 4900 antes de nuestra era, su interés por la estructura creció aún más. Los investigadores notaron una característica sorprendente. En el solsticio de invierno, si alguien se sitúa en el centro del círculo, puede observar el amanecer a través de la puerta sureste y el atardecer a través de la puerta suroeste. Este hallazgo llevó a la hipótesis de que los antiguos usaban el lugar para rastrear ciclos lunares y crear calendarios. En otras palabras, era un observatorio primitivo. Sin embargo, no todo es tan simple. Los arqueólogos encontraron en el sitio huesos humanos y de animales, así como restos de hogueras. ¿Qué ocurrió dentro de estas murallas? ¿Por qué fue abandonado el círculo? ¿Podría haber servido como un altar ritual? Lamentablemente, estas preguntas aún no tienen respuesta. Crimea es famosa por su gran cantidad de monumentos históricos, pero uno de los más enigmáticos es el Kurgán Real, ubicado en la ciudad de Kerch. Este kurgán fue construido con bloques de piedra caliza colocados sin mortero y ajustados con precisión para crear una estructura monolítica. El diseño del corredor produce una ilusión óptica. Desde la entrada, la cámara funeraria parece estar cerca, pero a medida que uno se acerca, la distancia al final parece aumentar. Este efecto se logró variando el ancho de las paredes. La cámara funeraria también es impresionante. Tiene una altura de 9 metros y se estrecha hacia el techo. Este diseño probablemente refleja la creencia de que el alma, al ascender, se purifica gradualmente hasta alcanzar la eternidad. El Kurgán Real fue descubierto por primera vez en 1858. En ese momento, los investigadores no entendían su propósito. Para resolver el misterio, comenzaron excavaciones a gran escala, que continúan hasta hoy. Durante este tiempo, los arqueólogos han encontrado numerosos artefactos pertenecientes a antiguos reyes, incluyendo joyas de oro, armas, cerámica y otros objetos. Uno de los mayores enigmas del Kurgán Real es la identidad del propietario de la cámara funeraria. Los científicos aún no saben a quién pertenecía. Se cree que pudo haber sido el rey Leucón I del Reino del Bósforo o su hijo, el rey Pairisades. Es probable que parte de la cámara fuera saqueada, lo que explicaría la ausencia de restos humanos. Sin embargo, si fue así, sigue siendo un misterio por qué algunos tesoros quedaron intactos. El Kurgán Real data del siglo IV antes de nuestra era y forma parte de un complejo funerario erigido para uno de los gobernantes más poderosos de la época. Se encuentra en lo que antiguamente se conocía como Panticapeo, la capital del Reino del Bósforo, un importante centro comercial y cultural cuyo legado ha perdurado a lo largo de la historia. El Kurgán Real no solo es un importante sitio arqueológico, sino también un monumento a la cultura y la ingeniería de los tiempos antiguos. Sus misterios continúan atrayendo tanto a científicos como a turistas de todo el mundo. A unos 50 kilómetros al noreste de la antigua ciudad inca de Cusco, cerca del pueblo de Maras, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de Perú, conocido como Moray. Las terrazas de Moray, o terrazas circulares, son grandes depresiones en forma de cuenco, dentro de las cuales se encuentran múltiples terrazas concéntricas. Desde arriba, estas estructuras recuerdan anfiteatros, pero su propósito era completamente diferente. Las terrazas de Moray fueron construidas por los incas en el año 1532. Tras la destrucción del imperio por los conquistadores, las terrazas fueron abandonadas y olvidadas hasta que en 1932 fueron redescubiertas por una expedición dirigida por Shippey Johnson. Desde entonces, los científicos han propuesto diversas teorías sobre su uso. La teoría más aceptada sugiere que las terrazas se utilizaron como un laboratorio agrícola para que los científicos incas experimentaran con diferentes cultivos y determinaran cuáles eran más adecuados para las regiones agrícolas de los Andes. Una de las características más sorprendentes de las terrazas de Moray es la diferencia de temperatura entre los niveles superiores e inferiores, que puede alcanzar hasta 15 grados centígrados. Esta particularidad permitía crear diferentes microclimas.
convirtiendo las terrazas en un equivalente a los invernaderos modernos. Las terrazas también son notables por la diversidad de suelos, transportados desde diferentes regiones del Imperio Inca. Cada gran terraza central contiene suelo de una región específica, lo que refuerza la teoría de que servían para investigaciones agronómicas. Las variaciones de temperatura y los distintos tipos de suelo permitían a los incas estudiar los efectos del clima en las cosechas y cultivar productos adecuados para diversas localidades. Otro misterio es el sistema de drenaje, que evitaba que las terrazas inferiores se inundaran, incluso durante las lluvias más intensas. Esto sugiere la existencia de canales subterráneos o roca porosa capaz de absorber el agua. A pesar de su antigüedad, las terrazas de Moray siguen siendo una de las construcciones más extraordinarias de los incas. En el noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía, se encuentran las ruinas de un antiguo templo conocido como Ain Dara. Los arqueólogos comenzaron las excavaciones en esta área en 1955, cuando descubrieron una antigua escultura de basalto con forma de león. 5 años después, los científicos hallaron algo que los dejó atónitos: las huellas gigantes de pies desconocidos. Esta noticia causó sensación y atrajo a expertos en antigüedades de todo el mundo al área de Alepo. Más tarde, se supo que los habitantes locales conocían desde hacía tiempo la existencia de estas huellas. Ellos creían que habían sido dejadas por dioses que descendieron para ayudar en la construcción del templo. Otros pensaban que pertenecían a gigantes que habitaron la región en la antigüedad. Por supuesto, esta explicación no convenció a los científicos, quienes comenzaron a investigar. Cabe destacar que las huellas son realmente impresionantes en tamaño, con una longitud de 120 centímetros y un ancho de aproximadamente 80 centímetros. Los científicos sostienen que estas enormes huellas podrían ser el resultado de procesos naturales, como la erosión del suelo o la acción del agua y el viento. Sin embargo, esta hipótesis no explica del todo las características de las huellas, como su simetría y contornos claros. Los defensores de teorías conspirativas afirman que estas huellas son evidencia directa de que en la antigüedad existieron seres humanoides gigantes en nuestro planeta. Según algunas teorías, podrían haber pertenecido a gigantopithecos, antiguos homínidos de gran tamaño que, según ciertas investigaciones, habitaron esta región. A pesar de numerosos estudios, el origen exacto de estas huellas gigantes sigue siendo un misterio. Sin embargo, este lugar continúa siendo popular entre los turistas que llegan para presenciar este asombroso fenómeno. La Amazonía es conocida por sus impenetrables selvas, que esconden no solo nuevas especies de animales y plantas, sino también antiguas estructuras cuyo propósito sigue siendo un misterio. En el año 2024, investigadores descubrieron algo asombroso en las remotas selvas amazónicas, una antigua estructura con forma de semicírculo alargado. Este misterioso edificio parecía haber sido tallado en un solo bloque de piedra gigante. Las paredes semicirculares, cubiertas de musgo y lianas, junto con numerosos compartimentos, daban la impresión de que alguna vez fue un cementerio. Sin embargo, no se encontraron restos humanos en el sitio. Durante la investigación, se descubrió que los aborígenes de la Amazonía ya conocían esta estructura. Según sus leyendas, era una tumba común para chamanes, quienes, tras su muerte, se convertían en dioses. Sin embargo, ¿quién construyó esta estructura y cuándo lo hizo? Sigue siendo un enigma. Dentro de la estructura semicircular hay numerosos grabados y símbolos que posiblemente tenían un significado ritual. Algunos de ellos recuerdan constelaciones, lo que solo aumenta la confusión sobre el verdadero propósito de este lugar. Este sorprendente hallazgo en la Amazonía ha causado sensación en la comunidad científica y ha planteado muchas preguntas. Quizás futuras investigaciones logren desvelar los secretos de esta misteriosa estructura y arrojen luz sobre las civilizaciones antiguas que habitaron estas enigmáticas selvas. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Muchas gracias por tu atención.
Nos vemos pronto. Adiós.